Pues así fue como conocimos, padre, ¿cómo está? Padre, Bienvenido, ¿cómo le tome va? asiento, Por favor, Le bienvenido. estábamos invitando para que ya estuviera lista. Sí, aquí por sentado. supuesto. Venga con Bienvenido. nosotros una vez, además para repasar la vida y el legado del Papa Francisco, que me parece, como ya dijo, un personaje supremamente importante, salomónico para la iglesia, todo lo que hizo, muy trascendente. Padre En estos Josman momentos, Hurtado Ochoa nos acompaña, Sí. él es el rector del colegio de padre Manjanet. Manjanet. Ah, yo no conozco ese colegio. ¿Dónde queda ese colegio, padre? Mañanet, sí. ¿En dónde? Aquí en Bogotá, ¿En qué parte? aquí en Engativá. Ah, en Engativá. En Engativá, sí. Congregación de Hijos de la Sagrada Familia promueve además los valores familiares como la fe y la educación integral. Es sacerdote católico dedicado a la formación integral de niños y jóvenes desde la espiritualidad. No, yo le iba a poner una pronunciación a este nombre, pues, de otro mundo, ¿no? ¿Cómo iba a decirlo? Sí, Dígalo. May, no sé qué. Bueno. Manjanet. Sí. Padre, mucha gente hoy particularmente se ha mostrado más sensible por la muerte del Papa Francisco y más cercana a la iglesia. Lo digo porque hay gente que, claro, protocolariamente los presidentes de diferentes países hacen sus manifestaciones, pero gente más cercana dicen, no, qué dolor la muerte del Papa Francisco. Y para muchos pues era desconocido ese afecto tan especial. ¿Por qué el Papa Francisco se ganó tanto afecto siendo ya la Iglesia Católica como la conocemos hoy en día, que ha tenido una transformación triste y particular? Se ganó el afecto de todas las esferas. Claro. Sí, Sí. Yo creo que el Papa Francisco logró algo que el mundo estaba necesitando en este tiempo, a inicios del siglo XXI. Sí. Y es un Papa que fuera cercano a la gente. Yo diría que si hay algo que identificó al Papa Francisco es la cercanía con los grupos más humildes y más sencillos y más Apartados. necesitados del mundo. Sí. Él enfrentó desafíos que muchos papas no pudieron enfrentar porque la época no se prestaba. No se lo permitía. Pero con claro. este siglo XXI el Papa asumió unos desafíos muy grandes, bien sea porque era un argentino y los argentinos somos así un poquito como lanzados Sí. a desafiar muchas cosas, y él era así, desafiante a muchas cosas, desde, como vos comentabas ahora, desde su vestimenta. Él nunca quiso usar los zapatos rojos Nada de que oro siempre se tampoco. usaban, Sí. nada, sino de la sencillez. Y así fue desde que era papa, desde que era obispo. Padre, perdón. pero ¿será que nosotros, por ser el primer papa latinoamericano, por ser argentino, lo sentíamos más cercano? ¿O será que de verdad lo sentían en todas partes del mundo como tan, lo estamos viendo, tan cercano a la gente, tan especial, tan... Es que él era así. Yo lo conocí a Monseñor Jorge Mario Bergoglio cuando sí. era obispo de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Y uno se lo encontraba en el metro, en el subte, que se llama allá. Sí. Se lo encontraba en el subte, se lo encontraba en la calle, en los kioscos de la esquina, Sí. y conversaba con uno naturalmente. Yo me lo encontré varias veces. Wow. Él era muy cercano. Y en ese ¿De qué momento, año estamos hablando exactamente? Él estaba en qué rango de la iglesia? Sí. Él, Era cuando obispo, fue elegido, si no estoy era mal. arzobispo de Arzobispo. Buenos Aires. Arzobispo. Ahí, cuando era arzobispo de Buenos Aires, que fue la siguiente vez que fue al cónclave, no era uno de los grandes candidatos y fue elegido papa. ¿Qué? Él estuvo como uno de los finalistas cuando Ratzinger, si no estoy mal, ¿cierto? Porque es Cuando que Esto se maneja como Benedicto finalista, XVI. se Sí, maneja sí, como un sí. top 5 Sí. de concurso. Sí. Más o menos. Eso es bonito, sí. Digamos que ese top se da entre los comentarios de la gente, pero a nivel interno no sé si se da eso. Pero padre, pregunta sobre, Wow. sobre este conocimiento y esa cercanía que se tenía con el Papa Francisco. Y es que si bien nos cuenta que estaban los subtes, en ese momento usted lo veía y decía, uy, este tiene pinta de papa. Tiene Uy, él pinta va de para papa, O sí. se le veía un halo Tiene pues, de madera. santidad, Sí. un halo de perfección, porque uno se imagina pues que el Papa debe ser lo más cercano a Dios, o sea, más o menos. Sí. ¿Se imaginaba usted en ese momento que a quien estaba saludando en el subte iba a convertirse en Papa? No, yo no lo pensé jamás. Y como yo, muchos otros no lo pensábamos. La elección de Jorge Mario Bergoglio como el Papa Francisco, una sorpresa muy grande. Incluso para él, ¿será? Claro, es la primera vez que un papa fuera de Europa es elegido. Latino, O sea, es el primer latinoamericano y americano elegido en En esta 1300 misión años, si no tan estoy mal. Wow. Difícil, ¿no?
en todos los, desde que comenzó el papado, ¿no es cierto? 1550 Jamás ha habido- años. Sí. se eligió un latino. Y estaba revisando que está, a propósito de lo que va a pasar ahora con esta gran reunión para elegir al nuevo papa, estos 252 cardenales, 139 son electores al tener menos de 80 años. Sí. Y técnicamente también son candidatos elegibles al cargo más alto de la Iglesia Católica. O sea, realmente, y no pensando en los nombres de quienes están ahí haciendo fila, pues son los más conocidos: Pietro Parolin, que es el mayor candidato, Malcolm Ranjit, Sí. Matteo Los Zuppi, italianos. Luis Antonio Tagle y Peter Turkson. Esos son los más... Tagle, si no estoy mal, es el filipino, que tiene 67 Tagle años. es el filipino. Sí, Peter, es el filipino. Peter Turkson es afrodescendiente, que Afrodescendiente, también pues, sí. es muy llamativo. Y Raymond Leo Burke es otro de los candidatos. Todos, supuestamente, todos esos 252 cardenales tienen opción. ¿Siempre se había manejado esa baraja de favoritos o esto es más reciente por el cuento de las redes sociales, por el cuento de la información, la especulación? Siempre ha habido bastantes candidatos. Aún en la elección de Benedicto también hubo muchos candidatos. La gente hablaba de muchos candidatos y esos candidatos se dan tanto por la carrera que han hecho eclesiástica, Ajá. Sí. por su presencia en la iglesia, por las obras que han realizado, por sus escritos, por su formación. Pero la verdad que, salvo Benedicto XVI, los aciertos han sido muy pocos. Cuando se eligió Juan Pablo II, no se creía. Juan Pablo I tampoco. O sea, los grandes papas, para mí, de los últimos 2 siglos, no alcanzaron a estar en ese top. Ah, o sea Sino que que fue puede una que el gran nombre que se sorpresa. dé sea Puede ser distinto sorpresa. al o que- sea, a los que puede estamos ser, como decimos, que mencionando. un outsider. Sí, el palo. Sí. El palo como O lo el ven- batacazo de la noche, como decimos en los Padre, reinados. cuando hablamos de este cónclave, claro, empieza entonces todo un trabajo muy misterioso, ¿no? Muy particular, porque muchos nos preguntamos qué pasa puertas para adentro. Pues ¿Qué hay una hablan? ¿Qué lupa, se padre. Yo dice? creo que ¿Qué la es lo que curiosidad, sucede? la curiosidad ya mató al gato y ya se vio cónclave. Sí, De ya lo- casualidad. Eso es un ejemplo Es una perfecto. mirada, por Sí, es una supuesto. mirada y desde un punto de vista muy honesto, muy crudo, muy, ¿sabe? Esto es lo más transparente que podemos Muy ser. crítico. Yo Sí. no me atrevería a decir que es 100% cierto lo de la Sí. película del cónclave. Ah, bueno, Yo creo pues es que película. acierta muchísimo en algunos elementos, como por ejemplo el sistema de elección. sistema, sí. Que está estipulado ya hace muchos siglos y que es tal cual, es riguroso en el silencio, de realmente ellos son encerrados en el Vaticano y hasta que no eligen papa no son liberados todos los cardenales. De hecho, me encanta una escena donde Ralph Fiennes está, pues solamente está él en escena y empiezan a cerrarse las cortinas, Ah, las sí. puertas de una forma pues bastante hermética y él como que se asusta en medio de eso, pues porque también es Es un que eso es poquito lo que más se ve y eso es claustrofóbico, lo que ¿no? se registra Sí. también en los medios. Entonces esa es la gran expectativa, además el tema del humo blanco y entonces el anuncio oficial, porque Sí. sin duda esto compete particularmente a la religión católica, a quienes somos afines a la religión católica, pero trasciende Claro. en el mundo entero. Pau, ¿te parece si vamos un poquito a las últimas horas? A las Ay, últimas sí, horas, ya porque les como ya comentábamos. dijimos, esto fue una muerte casi que poética, el morir casi que entre el Cerrando domingo de la Semana resurrección Santa, y domingo de cerrando la resurrección. Semana Santa. ¿Qué fue lo que pasó horas antes, Pau? Justo el Papa Francisco tuvo la delicadeza y Sí. la fuerza de acercarse a los feligreses, pese a no haber podido estar en las actividades de Semana Santa, que fueron además delegadas a diferentes cardenales. El pontífice cumplió con la tradición, hizo su aparición, así fue esa última aparición pública del Santo Padre después de esta misa de Domingo de Resurrección, impartió la bendición Urbi et Orbi, que es como se denomina, ante esos miles de feligreses. El Papa además había delegado la lectura y pidió paz
para los conflictos mundiales y lamento el desprecio hacia los migrantes. Ya vamos a también entrar en detalle, padre, sobre esos muchos mensajes que él fue dejando, esas lecciones de vida para el mundo que habitamos. Posteriormente en el Papamóvil, como les contábamos, pues el Papa saludó a los más de 50.000 fieles. Estas imágenes realmente son impresionantes y seguramente inolvidables para todos aquellos asistentes que tuvieron ese momento de saber que fueron las últimas horas del Papa Francisco y él, por supuesto, impecable, muy cercano. Esta Semana Santa hizo otras apariciones, pero ya como le había anunciado el Vaticano, pues no tenía la fortaleza para poder ser el encargado de esos oficios. Sí, de llevar a cabo todo en totalidad, pues las ceremonias. La ceremonia estuvo en el rezo, por ejemplo, de la Basílica de San Pedro el sábado de Resurrección y también visitó una cárcel en Roma el Jueves Santo. Igual, impresionante que hubiera logrado hacer eso. O sea, haber salido, haber hecho su aparición y sobre todo decir, no, sí, me voy a subir al Papamóvil y por favor hagamos el recorrido. Increíble. Yo creo que fue un acto de valentía Durísimo. y que muestra la entereza con la que él asumió toda su enfermedad, porque él viene enfermo desde antes de ser papa. Sí, muchas Inclusive de enfermedades obispo. empezaron, el tema de las rodillas, o sea, Tener un solo pulmón. empezaron a quejarlo y algunos todavía tenían el fantasma de la decisión de Benedicto XVI de abdicar, ¿no? de dar un abdicar, paso sí. al costado. Y muchos en varios momentos del papado del Papa Francisco decían, él también va a tomar la decisión, él también va a renunciar. Eso mucha Ser gente papa lo en estos suponía. momentos no es lo más fácil del mundo, ¿no? No, es una tarea muy difícil. Yo diría que es un desafío que va más allá inclusive de lo que puede ser un presidente en una nación. Claro. ¿Por qué? Porque el Papa, con todo su pensamiento, con todos sus mensajes, con toda su pastoral, influye en todo el mundo. Sí, es casi Países transversal, católicos y no. Sí, total. Es una influencia, porque él ahora, por ejemplo, logró reunir, digamos, grupos absolutamente dispares en el mundo. Sí. Muchos de los actos que hizo el Papa Francisco fueron realmente desafío en este tiempo Sí. para un clérigo, para un papa, ¿no es cierto? Entre esas, visitar por primera vez un papa a Irak, por ejemplo. Claro. Ir a Emiratos países- Árabes. Pero Eso y increíble. más allá de eso, porque al final Sí. pues eran visitas disruptivas, los protocolos, que también ponía a correr a Digamos, ahí quienes estamos estaban viendo cerca. imágenes en el Papamóvil, ¿cierto, Pau? Que el Papamóvil era totalmente descubierto, no tenía ningún tipo de Increíble, seguridad. sí. Él salía, pues, esto es en la plaza De San de Pedro. San Pedro en Roma, pero en todas sus giras, me acuerdo precisamente indicaciones en su visita en el 2018, si no estoy mal, a Colombia, cuando vino pidió, entre muchas otras cosas, que su carro, su papamóvil, no tuviese ningún tipo de espejo de vidrios negros ni de vidrios Sí. blindados. Que él pudiera todo- ver a la gente, que la gente lo Sí, pudiera ver a él. no, y todo era con algo muy específico y era la cercanía con el pueblo, poder Increíble. ver las caras de las personas, saludarlos, tocarlos, todo. Entonces me parece una cosa también muy sorprendente de él, porque siempre tener esa cercanía con el público. Yo creo que de un signo que habla de esta opción del Papa es justamente el nombre que eligió como Papa, Sí, Francisco, que hace alusión a San Francisco de Asís, el santo de los pobres. San Francisco de Asís justamente ha sido el modelo de acercarse a la pobreza, a la sencillez, a la humildad. Y el Papa Francisco quiso ser eso, desde siempre, alguien que se acercara a los marginados. Porque tengamos en cuenta una cosa, y es que hoy ya no existen los leprosos del tiempo de Jesús, pero hay otro tipo de marginados en el mundo, Mucho. que él trató de acercar, que él trató de estar junto a ellos, no solamente con una actitud, sino con sus palabras. Sí. Los documentos del Papa Francisco son muy desafiantes. Mencionemos Son palabras muy fuertes. a alguno de esos desafíos que le planteó, no tanto a la iglesia, sino a los seguidores, a los fieles. ¿Como cuáles? Por ejemplo, una de las cosas que causó más impresión fue cuando él habló de que había que aceptar el matrimonio Igualitario, civil entre homosexuales, que esto no había por qué marginar. sí. Entonces era un tema que siempre ha sido bastante tabú, no solamente en la iglesia, sino en el mundo. El Papa lo enfrenta directamente. No solamente ese tema, el tema de la marginación por la religión,
que ya no tanto es el color, Sí. sino la religión, los credos, las maneras de pensar. Las maneras de pensar. Entonces, esto es un desafío muy grande, el Papa Claro, y Francisco. retumba también ahora en los mensajes políticos, seguramente, porque como lo hemos venido mencionando, pues el Papa Francisco se reunió durante su papado con muchos líderes políticos de distintas religiones, de distintos horizontes. Pero hablemos, Marquito, de quién fue el último político en reunirse con el Papa Francisco, quien realmente contó con esa fortuna de estar en esa última entrevista. Fue el vicepresidente de los Estados Unidos, Pao, J.D. Vance, se convirtió en el último líder mundial en reunirse con el Papa. Este encuentro fue durante el domingo de Pascua junto a su esposa y sus hijos, ahí estamos viendo las imágenes. Visitaron al Papa y Vance le recordó con emoción la homilía papal durante los primeros días de la pandemia. Un encuentro que fue breve. Sí, porque le Sí. contó que le había llamado muchísimo la atención esas palabras que había dicho el Papa Francisco. Sí, y horas después, pues el pontífice pues, falleció. J.D. Vance publicó el siguiente mensaje en sus redes sociales, donde los estamos viendo ahí en pantalla. Hacía parte de su agenda, ¿no? Pero en medio de esas cosas hablábamos de cómo él tenía la potestad de poder reunirse con gente de diferentes horizontes, pero además de los marginados venía hablando el padre que está con nosotros, Josman, en estos momentos. Y ahí sí le quiero preguntar una cosa muy importante, porque el Papa fue supremamente importante para los jóvenes, para acercar a los jóvenes a la iglesia. Hay un documental que se llama Amén, Francisco Responde, Sí. que es donde habla con jóvenes de diferentes horizontes, de como todas dice. las clases sociales, de todas las clases de sociales, todas las religiones, sí. pensamientos, un desafío muy grande. Un desafío Cuando muy él- grande, porque además abordaban temas como el aborto, por ejemplo, donde Claro, él se manifestaba que no estaba a favor del aborto, pero que entendía ciertos puntos. O sea, era muy laxo con el tema. Sí, pero en esta revolución que sin duda seguramente fue muy luchada y muy costosa en términos sencillos y prácticos para lo que él hizo dentro de la iglesia, todavía hay quienes dicen que sí le faltó mano fuerte para castigar el abuso dentro de la iglesia católica. Digamos que fue el único punto que faltó más fuerza de su parte, o sea, fue muy revolucionario en otros tantos mensajes, muy cercano, muy dado a la actualidad y actualizar la iglesia, pero ese sí será que fue uno de los puntos débiles del Más Papa de nuestras Francisco, ser más piezas. radical con Claro. la pelea contra el abuso. Desde diferentes puntos de vista, había personas que esperaban que hubiese un papa estricto, riguroso, Sí. que dictara desde una autoridad cerrada y centralizada el pensamiento que la iglesia tiene en los tiempos modernos. Pero el papa creía más en la humildad. Creía más, yo creo que también en el Sencillez. perdón. Él cuando, por ejemplo, yo me acuerdo en su visita a Ecuador, donde habían muchísimas personas, pues evidentemente protestando contra, no contra el Papa, sino contra la Iglesia Católica como tal, por los múltiples abusos a los niños indígenas en ese país. Él pedía perdón por esos actos que se encontraban dentro de la Iglesia Católica. Pero claro, existe también el momento de dónde está la mano dura de un papa en esos momentos. ¿Es la labor de un papa también tener mano dura en esto o es la labor de un papa pedir perdón? Esa era la pregunta que se hacían en ese entonces. Si uno lo ve desde el Evangelio Marcos, Sí. en realidad debe ser más la reconciliación. Fíjate que ahora en Semana Santa estamos viendo qué es lo que hacía Jesús. Sí. No enfrentó desde la violencia, desde el insulto a ninguna de las autoridades judías de aquel tiempo. No, ¿él qué hacía? Él aceptaba eso con humildad y con sencillez y brindaba desde la reconciliación del perdón. Yo creo que el Papa Francisco, una de sus grandes características, además de la humildad, ha sido buscar la conciliación. Buscar que todos aprendamos a reconocernos como auténticos hermanos, porque eso somos, auténticos hermanos. Más allá de que yo tenga una confesión de credo o el otro tenga una filosofía, un estilo de vida, una orientación sexual, por ejemplo, etcétera, todo eso no importa si somos hermanos. Y debemos aprender a convivir juntos. Debemos llevar este mundo que tenemos juntos, poderlo disfrutar y poder, sobre todo algo que el Papa, pienso yo, buscaba mucho, es la aceptación del otro
desde lo que el otro es. Pues padre, valioso además que con la muerte del Papa Francisco se extienden estos días de reflexión, ¿no? Es decir, nosotros Sí. estamos habitualmente pensando en la Semana Santa hasta el domingo de resurrección y para de contar, sigue la vida. Pero bueno, pues ya que Se va a extender un poco más eso, yo se diría. da este triste motivo, por supuesto, esta noticia que nos llena de dolor, pues nos permite continuar en estas reflexiones, sobre todo volviendo al tema y una de las características más especiales que nos deja el Papa Francisco y es la humildad, porque hace 2 años efectivamente él había expresado cómo esperaba que fuera su funeral y que solicitaba fuera bien alejado de la pomposidad, de las La tradiciones, opulencia, sí. de la opulencia Yo me del acuerdo, Vaticano. yo me acuerdo de cómo se despidió el cuerpo de Juan Pablo II, por ejemplo. Ah, bueno, en términos generales, Sí. a propósito de Juan Pablo II, yo sí quiero que el Padre nos termine de redondear, porque el Papa Juan Pablo II fue uno de los más queridos y populares, Uno de ¿no? los más amados. Pero volvamos al tema aquí del Papa que había pedido entonces antes de morir que las ceremonias funerarias fueran mucho más austeras. También se convertirá entonces en el primer Papa en más de un siglo en ser enterrado fuera del Vaticano, que esta es otra Wow. de las novedades. Su lugar de descanso elegido fue la Basílica de Santa María la Mayor, es una de las 4 principales de la cristiandad, un lugar querido además por él debido a su devoción por la Virgen María, otro de los detalles especiales del Papa Francisco. Durante una entrevista con la televisión mexicana en diciembre del año 2023, el Papa Francisco dijo que había decidido simplificar de manera enorme y radical los ritos funerarios de un pontífice, es decir, mientras su papado él mismo hizo estas modificaciones. La iglesia escogida entonces es la sede donde se encuentra una imagen bizantina de María. Temprano en la mañana del 14 de marzo de ese día, de ese año 2013, pocas horas después de su elección, el primer Papa de las Américas rezó allí, en esa iglesia, cuyo techo de oro se dice fue forrado con un lote de metal precioso que Colón trajo del Nuevo Mundo. Bueno, impresionante. Francisco ha regresado entonces a este lugar en el momento clave de sus casi 12 años de gobierno, incluso para rezar por el fin de la pandemia del coronavirus, en una Roma desierta en el año 2019 y después de sus 2 operaciones abdominales, recordemos sucedidas en el año 2021 y la siguiente en el año 2023. Justo afuera de la capilla se encuentra la imagen de María, Reina de la Paz, encargada por el Papa Benedicto XV en 1918 para pedirle a Dios que pusiera fin a la Primera Guerra Mundial. Y antes de Francisco, el último Papa en ser allí enterrado fuera del Vaticano fue León XIII, quien murió en el año 1903. Santa María entonces albergará los cuerpos de 7 papas, los restos mortales, papas, ahora entonces sí. incluyendo al Papa Francisco. Pero que además hace un siglo no recibe a un papa, no recibe los restos de un papa. Todo empieza ya a ser como detalle, ¿no? Todo empieza a ser como Todos esos impresionante, como un detalles, hito, pues. Paula, yo creo que todos esos detalles hablan de la autenticidad de su sencillez, de su humildad. Realmente él no creía en la pomposidad. Sí. Y vuelvo, perdone que vaya hacia atrás, pero Sí. una de las veces que yo lo encontré en un subte en Buenos Aires, él estaba con una camisa común y corriente, llevaba Sí. lógicamente su pectoral, ¿no es cierto? Y estaba sentado sencillamente hablando con un muchacho que estaba tocando la guitarra, juntando plata, como hace muchos tocando en los subtes, ¿no? En los Claro. metros. Y era arzobispo en Y ese era entonces. arzobispo. O sea, imagen que sentimos muy cercana aquí en el Transmilenio, también cuando los muchachos suben. No precisamente. No mucho, pero... Pero sí, muy sencillo él. Pero yo creo que sí, él en el punto se choca con una realidad de la iglesia, porque esa Cuando le dicen, papa, usted Claro. tiene que ponerse estos zapatos rojos. Y él Ese dice, deseo pero de bueno, ser tan humilde- si los míos negros están bien. Claro, pero también hay tradiciones, ¿no? Sí. Y también hay protocolos. Y también hay una manera de funcionar dentro de una institución a la cual él pertenecía. Entonces, ese choque es complicado para los dos bandos, muy tanto para la iglesia muy encontrarse con este papa como para el propio Papa Francisco. Y Sobre entonces, todo ¿qué porque hay hacemos un con la túnica, contraste. padre? Le decían. Un contraste muy grande, sin decir que sea malo, ¿no es cierto?, entre toda la formalidad y toda la elegancia, ¿no es cierto?, del Papa Benedicto XV, ¿no es cierto? Sí. Y luego lo totalmente contrario. Francisco sencillo, simple, que se escapaba de los protocolos, que se iba de las Y que se filas. rehusaba, uno, a usar oro,
La cruz, de hecho, era o de madera o de plata, nunca fue de oro. El anillo igual. No, el tema del anillo fue sobre todo- los zapatos siempre, los zapatos negros, y siempre fue de esta forma. ¿Cuántas veces se bajó del papamóvil en San Por eso Pedro digo, para puso ver a un correr a niño, todos. para Acá en la abrazar? 26 pasó. Aquí mismo también. Sí, aquí. En Barranquilla fue que él bajó también justamente en un hogar que era muy sencillo, muy simple. No me acuerdo si era Barranquilla o En Cartagena. Cartagena. Cartagena, En sí. Cartagena. Y realmente la gente es supremamente sencilla y simple. Sí. Y él decía, yo tengo que ir como van los demás. Claro. Sí. Sencillo. Y él por eso, digamos, en su vida lo llevaba. Yo creo que algo que a mí me impactó siempre el Papa Francisco es no tanto una elocuencia, digamos así, académica para expresarse, sino una sencillez También Claro, para la hablar. cercanía. para hablar. Sí. Buscar usar los términos que usa la gente. Padre, En a propósito Colombia de la también. gente, sí. Cuando él fue a Medellín y se reunió en este de los toros, no me acuerdo cómo se La llama. En la Plaza de plaza, Toros, En la Plaza sí, de Toros de Medellín, y estuvo reunido con todos los religiosos, y él nos hablaba de una manera sencilla, simple. Sí. Les digo, no podemos ser solterones, decía él, porque él era religioso, él era jesuita. Sí. Digamos, hay varias maneras de llegar a ser sacerdote. Una es las comunidades religiosas y otra vez a través del clero diocesano. Y él era jesuita. Y los jesuitas en la historia tienen muchísimos santos que han optado por la humildad, por la sencillez, como Francisco. Entonces, yo creo que a él se le notaba en todo, en su actitud, en sus elecciones, como decís Marcos, para su vestimenta, las cosas que él quisiera, los lugares donde él iba a visitar los países, quería que fueran sencillos, simples, que no hubiera ostentación de nada, sino que al contrario, fuera algo simple. Y también en su manera de hablar. En sus escritos son simples. Usted toma un escrito del Papa Francisco, lo entiende fácilmente, porque está puesto en términos comunes y corrientes. Yo creo que su deseo de ser cercano al pueblo de Dios debe ser una característica con el que la debemos recordar mucho. Pues padre, en este momento nos acercamos nosotros a nuestra gente, a nuestros televidentes, 310-221-1111. 11. Tenemos pregunta para compartir en esta jornada. ¿Qué es lo que más recuerda del Papa Francisco? 310-221-1111. Y me encantaría saber los recuerdos de, si tienen, obviamente, La de foto, su uno visita no sabe qué tal a alguno haya Colombia, podido tener allí en esa Cartagena, cercanía, sí, por supuesto. en Bogotá, en la 26. Recuerdos especiales del Papa Francisco. Padre, muchísimas gracias por acompañarnos. Maravillosa Muchísimas gracias a ustedes conversación. por la invitación. Y además Me por esas encanta. anécdotas aparte, Sí. su encuentro con los jesuitas en Medellín, además encontrárselo en el subte, con el muchacho de la guitarra, pues imagínense, son cosas que definitivamente no todo el mundo nos va a contar. Gracias, padre. Gracias a ustedes por darle un espacio en Café Claro para un tema que preocupa al auténtico católico, al sencillo. Yo me encontraba esta mañana con unas abuelas que estaban llorando Claro, es que y no lo sí. conocieron, no lo vieron personalmente. Entonces, el pueblo colombiano y el pueblo latinoamericano siente la partida de su papa. Mucho. Es cierto. Mucho. Padre, más o menos entonces, ¿en cuánto podemos escuchar ese mensaje Habemos Papa que muchos esperan? ¿En 3 Yo semanas? creo más que o el menos? cónclave más o menos tiene 15 días para el Camarlengo, lo convoca más o menos para unos 15 días, máximo 20. Y yo creo que en 3 o 4 días más tendremos papas si Dios quiere. Y usted pronostica que además va a ser un batacazo de la noche. Sí, que estos Puede ser nombres... una gran sorpresa. Puede ser una gran sorpresa. Padre, gracias por A acompañarnos. ustedes, Dios nos los Buena bendiga. jornada. Seguimos entonces compartiendo con ustedes estas historias ahora del Papa Francisco.